La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Que la paz de Cristo misericordioso esté con cada uno de ustedes. Proclamamos el Evangelio correspondiente a este lunes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma, tomado de San Lucas en el capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había también muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo va a su pueblo y anuncia, proclama, dice esta frase ahora muy famosa: nadie es profeta en su tierra. Jesús va a hablar de la verdad, va a hablar a los que son de su pueblo, de Nazaret, y les va a decir que les hace falta fe, que al pueblo de Israel le falta fe, que en tiempos pasados Elías, Eliseo sanaron a gente extranjera y no a otros, que les hacía falta fe. Estos hombres de Galilea, otros que venían desde Judea, que escuchaban a Jesús, se vanagloriaban, se creían los más santos de todo el mundo, y que les dijeran que les faltaba fe, no lo podían soportar. Se llenaban de envidia por cuanto la gente admiraba a Jesús, escuchaba a Jesús. Sabían que Jesús hablaba con autoridad. Y cuando Jesús les dice la verdad, los propios de su pueblo lo quieren matar. Es lo mismo que ha pasado con nuestros mártires, con San Óscar Romero, con el mártir Rutilio Grande, sus compañeros mártires, tantos sacerdotes, tantas religiosas, tantos hombres y mujeres. De manera especial en este año jubilar martirial queremos dar gracias a Dios por el don del martirio de muchos salvadoreños. No damos gracias por la injusticia, no damos gracias por la crueldad, como no se da gracias por las crueldades que se tuvo con Jesús, por las envidias que les tenían, sino por su fidelidad a Cristo, su fidelidad al Evangelio, y porque fueron capaces de ser modelos para nosotros, dignos de imitarlos como ellos imitaron a Cristo. Esto puede sonar una blasfemia, pero ciertamente Pablo también lo dice. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Imítenme como yo imito a Jesucristo. Así la iglesia nos propone a aquellos hombres y mujeres que se han unido a la santidad de Dios, que han sido verdaderamente cuerpo de Cristo. Nadie puede ser verdadera iglesia si no vive por Cristo, con Cristo y en Cristo. Solo aquel que con su vida puede decir: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, es aquel que verdaderamente es cristiano. Tenemos que tener cuidado de no ser como aquellos que se creían buenos cuando no lo eran. Jesús va a decir en diferentes ocasiones a los fariseos, a los doctores de la ley, pero también va a decir a los apóstoles: tengan cuidado. A los doctores de la ley y fariseos, los entendidos, les decía: ustedes están cayendo en hipocresía, son sepulcros blanqueados, porque dicen que ven es que pecan, no reconocen que no ven. Y a los apóstoles Jesús les decía: si no son mejores que los fariseos,
no entrarán en el reino de los cielos. Y los fariseos hacían ayunos excesivos, conocían la ley, nosotros ni siquiera hacemos eso. Por eso en este día, con humildad, reconozcamos que necesitamos de Dios. No nos la llevemos de perfectos, no nos la llevemos de jueces de los demás. Con humildad pidamos misericordia a Dios y seamos misericordiosos con los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.